Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz viernes, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Empieza en Múnich la conferencia de seguridad que reúne a líderes mundiales y jefes de organizaciones internacionales. Entre los temas a tratar este año están la seguridad y la defensa de Europa, el futuro de los lazos transatlánticos y conflictos regionales. El Partido Nacionalista de Bangladesh ganó las elecciones parlamentarias con una mayoría necesaria para gobernar por sí solo, lo que promete estabilidad para el país después del derrocamiento en 2024 de la primera ministra Sheikh Hasina, condenada a muerte en el exilio. Despegó con éxito la misión espacial Crew 12. En el equipo integrado por 4 personas se encuentra Sofía Denot, la segunda mujer francesa en viajar al espacio. La tripulación tiene como destino la Estación Espacial Internacional y se espera que la nave de la compañía SpaceX se acople allí en unas 30 horas. Con nuestro invitado del día abordaremos las preocupaciones de activistas ambientales sobre los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Italia, nieve artificial y el uso de millones de litros de agua para producirla, además de una invasión de la naturaleza para construir infraestructura requerida para las competencias. Lo analizamos en minutos, empezamos. Vamos a empezar en Alemania. Continúan llegando a Múnich los líderes mundiales que competirán o participarán de la conferencia de seguridad que empieza este viernes. El encuentro de este año abordará temas que incluyen conflictos regionales, la seguridad y la defensa de Europa y el futuro de los lazos transatlánticos que, según el presidente del evento, ahora están sumidos en una crisis de confianza en medio de las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, bajo las cuales ha amenazado a aliados tradicionales. En su propio clip de presentación, la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 marca el tono. El mundo ha entrado en una fase política de demolición. En este mundo en vías de destrucción es momento de ocuparse de los elefantes en la habitación, concluye el vídeo. Entre otros, la guerra en Ucrania, que cumple ya 4 años en un contexto de replanteamiento de las relaciones transatlánticas, afectadas por la imposición de aranceles estadounidenses, por las amenazas de anexar Groenlandia y, por consiguiente, el cuestionamiento mismo de la OTAN. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha despreciado las bases de la Alianza Occidental que estructuraron el orden post-Segunda Guerra Mundial. Los europeos tienen la impresión de que los estadounidenses ya no son un socio fiable. Si un aliado de la OTAN amenaza a otro aliado de la OTAN, como en el caso de Groenlandia, uno se puede preguntar si la OTAN representa alguna garantía. Los estadounidenses tampoco consideran a los europeos como socios fiables, sino una civilización en declive que solo puede salvarse en manos de las fuerzas nacionalistas en auge. Una idea expresada en la Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y que ya fue avanzada precisamente el año pasado en Múnich por el vicepresidente J.D. Vance. Un año más tarde, la pregunta es si los líderes europeos reaccionarán, más allá de las palabras, a este cambio de paradigma. La otra esperanza reside en que los europeos finalmente se impongan, que los grandes dirigentes de Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Italia se unan y envíen un mensaje común mostrando que Europa ha entendido que podrá enfrentar los desafíos, sea en el campo de seguridad y defensa o en el campo económico. La cuestión del rearme europeo también estará en el corazón de los diálogos de este foro, que se desarrollará mientras Washington amenaza con intentar forzar la caída del gobierno de Irán y de Cuba e impone una transición en Venezuela. Vamos con noticias sobre la guerra en Ucrania, donde se reportó un masivo ataque con drones proveniente de Rusia contra la región ucraniana de Odesa, que dejó al menos 6 personas muertas. La ofensiva golpeó varios lugares de este territorio y provocó también incendios y daños generalizados, y se da en medio de los esfuerzos diplomáticos entre las partes en guerra para poner fin al conflicto. El Kremlin anunció que la próxima semana, los días 17 y 18 de febrero, tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones con Kiev en Ginebra. En otras noticias sobre Ucrania, el Tribunal de Arbitraje Deportivo emitirá durante el día su decisión sobre si deja participar o no en la competencia de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina al deportista ucraniano Vladislav Geraskevich. El piloto de Skeleton de 27 años fue retirado del programa tras usar lo que llamó el casco del recuerdo,
un casco con imágenes de atletas ucranianos que murieron desde la invasión rusa, algo que según las autoridades competentes viola las reglas de neutralidad política en los Juegos. La conversación fue larga, unas 2 horas y media, pero estoy realmente agradecido de haber tenido la oportunidad de expresarme. Nos trataron con justicia en la sala y escucharon nuestros argumentos. Ahora estamos esperando la decisión, pero como pueden ver, parezco bastante satisfecho, así que estoy bastante optimista respecto al resultado de este caso. Espero que prevalezca la verdad porque sé que soy inocente. En las ciudades árabes del norte de Israel, el crimen organizado impone su ley. Desde principios de año, las mafias palestinas matan aproximadamente a una persona al día y la tasa de criminalidad ya había alcanzado niveles récord en 2025 con 252 homicidios. Por eso, desde mediados de enero, un movimiento de protesta sin precedentes se está extendiendo por las ciudades árabes del norte de Israel. Los manifestantes acusan al Estado y a la policía israelí de no esclarecer la mayoría de los asesinatos, ya que afectan a ciudadanos palestinos de Israel. En los hospitales de Israel, el personal árabe está en huelga. A todos los que quieran participar, hacemos una huelga de media hora delante del hospital por los asesinatos y la violencia. Si quieren, pueden venir con nosotros. Estamos en contra de la violencia y del asesinato. Aquí somos equipos médicos y cada día lo damos todo para dar vida, mientras que ellos matan la vida. Manifestaciones como esta tienen lugar en todos los hospitales del país porque en 2025 el número de víctimas del crimen organizado alcanzó un récord, 252 muertos entre los palestinos ciudadanos de Israel. En este restaurante, un cartel en la pared honra la memoria de Ahmad. Su tío explica que estaba amenazado por las mafias. Le pidieron a su familia que pagara 5 millones de shekels. Naturalmente, su respuesta fue no, por supuesto que no. Entonces, unos hombres entraron en su oficina y le dispararon. Pasó 18 días entre la vida y la muerte en el hospital. Luego, el 24 de junio, Dios se llevó su alma y falleció. El asesinato de Ahmad no ha sido resuelto por la policía. Nizar cree que el Estado descuida deliberadamente a las poblaciones árabes de Israel. Por eso se manifiesta junto a los israelíes que se oponen al gobierno. Este país es para dos pueblos, no debemos vivir cada uno por su cuenta. Este país, Israel, llama a los árabes y a los judíos a convivir. Aquí estamos juntos. Sabemos que es posible detener el crimen organizado. Nací y crecí en una región donde había mucho crimen organizado entre judíos, y se solucionó porque la gente quería que se solucionara. Los criminales fueron detenidos y encarcelados. Para estas familias en duelo y sus apoyos, solo una toma de conciencia nacional permitiría luchar contra la violencia de las mafias. En Bangladesh, el Partido Nacionalista consiguió una decisiva victoria de 2/3 en las primeras elecciones legislativas celebradas en el país desde las protestas de la generación Z que provocaron la caída del régimen de mano dura de Sheikh Hasina en 2024. Ahora se espera que el líder del partido, Tariq Rahman, preste juramento como primer ministro. Esta es la historia. Tras el levantamiento popular liderado por la generación Z y la caída de la primera ministra Sheikh Hasina en 2024, el Partido Nacionalista obtuvo una decisiva mayoría de 2/3 en las elecciones celebradas el jueves, por lo que se espera que el líder del partido, Tariq Rahman, preste juramento como primer ministro. Es un momento fascinante para nosotros porque después de 17 años por fin hemos tenido la oportunidad de votar y hemos podido votar por los candidatos del partido que nos gusta. Celebramos la victoria de nuestro partido político favorito. Es una gran victoria. Soy un gran admirador de Tariq Rahman. Tariq Rahman, quien sería el próximo premier del país, es el heredero de una larga dinastía política. Hijo de un presidente asesinado en 1981 y de una madre que fue 3 veces ministra de Bangladesh. Es para los menores de 30 años la famosa generación Z, la esperanza y la renovación. Por supuesto, es el mejor líder que podríamos esperar. No sé, espero de verdad que encarne el cambio que esperamos después de lo que pasó en julio. Este viernes la coalición liderada por los islamistas de Jamaat e Islami impugnó los resultados de estas elecciones legislativas.
Paralelo a las elecciones, se organizó un referendo sobre un conjunto de reformas constitucionales, como el establecimiento de un gobierno interino neutral durante los periodos electorales, la transformación del Parlamento con la creación de una segunda cámara, el refuerzo de la independencia del Poder Judicial, la limitación a 2 mandatos del primer ministro y el aumento de la representación de las mujeres. Vamos con noticias de América Latina. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la situación en Cuba, que enfrenta una crisis energética después de que Estados Unidos cortara el suministro de petróleo venezolano, lo que llevó al gobierno de la isla a pronosticar tiempos difíciles para la nación insular. La ONU indicó que Washington incumple la Carta de Naciones Unidas con sus sanciones contra Cuba. Estamos extremadamente preocupados por la creciente crisis socioeconómica en Cuba, en un contexto marcado por un embargo financiero y comercial que ha durado décadas, fenómenos meteorológicos extremos y recientes medidas estadounidenses que restringen el suministro de petróleo. Esta situación tiene repercusiones cada vez más graves en los derechos humanos de la población cubana. En Venezuela, Delcy Rodríguez se comprometió a que en el país sudamericano habrá elecciones justas y libres. En una entrevista con la cadena estadounidense NBC, la presidenta encargada aseguró que el calendario de los comicios será fijado y decidido por el diálogo político en el país. Recordemos que los venezolanos acudieron por última vez a las urnas en agosto de 2024, cuando el depuesto y encarcelado Nicolás Maduro se reeligió pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición. Escuchemos a Rodríguez. ¿Se compromete a celebrar elecciones libres y justas aquí en Venezuela? Absolutamente de acuerdo con la Constitución. Elecciones libres y justas. Eso también implica un país sin sanciones. Esto es justicia para Venezuela y justicia para el pueblo venezolano, y un país que no esté sujeto al acoso mediático e internacional. En el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, varios atletas de Estados Unidos en la competición han expresado su rechazo a la política migratoria del presidente Donald Trump en manos de la Fuerza Migratoria ICE. El mandatario ha respondido a estas voces e incluso llamó perdedor a un esquiador. Los deportistas denuncian que ahora son objeto de hasta amenazas de muerte. Un mensaje en 2 palabras. La primera, un improperio seguido del acrónimo de la Fuerza Migratoria ICE, todo aparentemente escrito con orina en la nieve. Cuando el esquiador Gassian Worthy publicó esta foto en redes sociales, no estaba preparado para lo que se vendría. La gente me dice que me mate, me amenazan, desean que me rompa una rodilla o mi cuello en la competición. Me insultan de una manera loca. Ken Worthy tiene nacionalidad de Estados Unidos y de Reino Unido, compite con esos últimos, pero vive en la Unión Americana, con la que ganó una plata en 2014. Simplemente quiero recordar a todos que puedes amar a Estados Unidos y estar orgulloso de ser estadounidense y aún así pensar que las cosas pueden mejorar. Solo porque ames a Estados Unidos no significa que debes defender a la administración y a sus políticas. Otros atletas estadounidenses han dejado claro que están orgullosos de su país, pero consideran que los operativos migratorios han ido muy lejos. Estoy orgulloso de estar aquí representando al equipo de Estados Unidos y a nuestro país. Lo que está ocurriendo en Minnesota está mal, no hay grises, está claro. La celebridad del snowboard, Chloe Kim, asegura que es un tema cercano a ella en su hogar, dado que sus padres son inmigrantes. Estados Unidos me ha dado a mí y a mi familia una oportunidad muy grande, pero también creo que tenemos derecho a expresar nuestras opiniones sobre lo que ocurre. Creo que debemos liderar con amor y compasión. Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump respondió en su red social. Llamó al esquiador Hunter Hess un verdadero perdedor después de que éste expresara sentimientos encontrados por representar a Estados Unidos. Mientras Trump pide patriotismo al equipo de Estados Unidos, varias de sus estrellas aseguran que elevar sus voces es lo más estadounidense que pueden hacer. La misión Crew 12 despegó con éxito desde Florida esta madrugada y con destino a la Estación Espacial Internacional. A bordo de una nave del SpaceX, la tripulación tiene como objetivo reemplazar al equipo que regresó a la Tierra el pasado 14 de enero, un mes antes de lo previsto debido a una emergencia médica. El equipo está conformado por 4 personas, entre las que se encuentra Sophia Deneau, la segunda astronauta francesa en viajar al espacio 30 años después del primer viaje de Claudine Gérard, y se espera que pase alrededor de 9 meses en la Estación Espacial Internacional. Repasemos la historia de Francia en el espacio en el siguiente informe.
Al principio solo estaba Jean-Luc Chrétien, el pionero de los astronautas franceses en 1982. La sonrisa en su rostro lo dice todo sobre esta experiencia de una semana. La primera mujer fue Claudie Agnéret, médica de formación. Despegó el 17 de agosto de 1996. Con el desarrollo de las estaciones espaciales se necesitaban investigadores, médicos e ingenieros de diferentes especialidades. Y bien, algunas mujeres se sintieron más capacitadas para aportar sus competencias y contribuir a los equipos. Así que aparecieron un poco más de perfiles femeninos. Una fecha y una partida que cambiaron el destino de una adolescente. Tenía 14 años, recortaba artículos de periódicos, así que, como es lógico, recorté todos los artículos de periódicos que tenía sobre ella, sobre su misión, y los pegué frente a mi escritorio para que me sirvieran de inspiración mientras resolvía mis ecuaciones matemáticas. Hasta mediados de la década del 2000, 9 astronautas franceses se repartieron 17 vuelos. Entre los más destacados, Jean-Pierre Agnéret, esposo de Claudie, realizó la primera misión de larga duración, 6 meses, en la estación Mir, y Jean-François Clairvoy para ir a reparar el telescopio espacial Hubble a 570 kilómetros de la Tierra. A menudo digo que si bien se nos puede llamar exploradores en cierto modo, lo que exploramos son territorios que aún no se conocen muy bien. Un explorador es a la vez un heredero y un pionero. Hubo que esperar hasta 2016 para que surgiera una nueva figura. Thomas Pesquet, con 2 misiones y más de un año en el espacio, fue el primer francés en comandar la Estación Espacial Internacional. Sophia Deneau tiene la intención de seguir sus pasos. Es una gran aventura en equipo que de hecho se ha preparado con miles de personas y en la que voy a poder interactuar con todos los franceses, para quienes es una alegría ver partir a una astronauta francesa y europea. Ahora, Sophia Deneau es la segunda francesa en el espacio, donde permanecerá 9 meses en la Estación Espacial Internacional. Vamos con nuestro invitado del día. La edición de los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, que tienen lugar en Italia, no está exenta de polémica. El cambio climático ha reducido drásticamente la nieve, forzando la dependencia de nieve artificial para poder llevar a cabo las competencias, lo que a su vez requiere grandes cantidades de agua y energía para su producción. Activistas ambientales denuncian también la invasión de las montañas donde se han talado árboles para poder construir la infraestructura clave, medidas que al mismo tiempo generan un impacto negativo en el ambiente, todo un círculo vicioso. Para hablar de este tema saludamos a Rodrigo Andrade, él es especialista en cambio climático y académico en gobernanza climática. Rodrigo, bienvenido a France 24. Hola Andrés, nuevamente un placer estar con ustedes y la audiencia. Rodrigo, mientras el Comité Olímpico Internacional dice que todos los proyectos se están llevando a cabo de una manera sostenible, hay organizaciones ambientales que señalan que no hay prueba de que se certifiquen dichas declaraciones. ¿Qué tan sostenible es el mero hecho de producir nieve artificial? Mira, yo pienso que hay vasta y variada evidencia de que estos Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026 son un gran retroceso en materia climática ambiental. Y solamente te pongo un dato. Si tú tienes que producir nieve artificial para los Juegos Olímpicos de invierno, es porque el modelo en sí está fallando. Sin siquiera considerar el consumo hídrico, se habla de que se está requiriendo 2,4 millones de metros cúbicos de nieve artificial para poder sostener unos Juegos Olímpicos con un nivel de dispersión territorial de aproximadamente 22.000 millones de metros cuadrados. Estamos hablando de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de agua solamente para producir nieve artificial en unos ecosistemas alpinos que de por sí ya han estado estresados los últimos 50 años. Yo creo que además la configuración técnica de producir nieve artificial tiene un impacto energético que no estamos considerando lo suficiente para darnos cuenta que los Juegos Olímpicos de invierno son un modelo que vamos a tener que pensar muy bien si somos capaces de sostenerlo, dado que hay un retroceso de todas las aguas superficiales en el mundo producto del calentamiento global. Aparte de este impacto energético que usted menciona, ¿cuál es el impacto real que tiene entonces la nieve en el ambiente en sí?
Mira, la nieve no impacta el ambiente. Lo que efectivamente impacta es la fabricación de nieve artificial, el uso de los recursos para producir esa nieve, llámese agua, llámese energía, que es un costo térmico que efectivamente hace inviable el desarrollo de este tipo de competencia en lugares donde efectivamente ya la nieve fue desapareciendo. Yo creo que esto da cuenta además de una contradicción entre el Comité Olímpico Internacional y Naciones Unidas para el Cambio Climático. Uno se pregunta por qué no hay una conversación, un diálogo entre ambas instituciones, de tal forma de poder efectivamente desarrollar este tipo de competencias donde todavía se puede hacer. Yo estoy en este momento en una ciudad en el sur de Chile, una ciudad que se llama Pucón, donde hay nieve. Estuvo lloviendo y nevando los últimos 3 días y hay una cantidad de nieve suficiente como para desarrollar este tipo de competencias. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional no toma en consideración las variables ecológicas para el desarrollo de este tipo de competencias. Entonces estamos hablando de una generación de 1.000 toneladas de CO2 y solamente para que ustedes tengan en consideración, de esas 1.000 toneladas de CO2, un poquito más de 400.000 toneladas proviene solamente del desplazamiento de los espectadores y de los competidores. Es decir, estamos hablando de un impacto en tráfico aéreo regional por sobre el 160% para estas 2 semanas. Bueno, sin duda cambiar de locación sería la mejor estrategia, un lugar donde haya la nieve suficiente para poder llevar a cabo este tipo de eventos, pero ¿existen modelos alternativos al actual que sean más sostenibles para celebrar unos Juegos Olímpicos de invierno en medio de unas condiciones climáticas a las que nos estamos enfrentando? Es muy difícil, Andrés. La verdad es que estamos en una situación muy crítica. La ciencia ha hablado. El IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el grupo de científicos que le da soporte a Naciones Unidas para mantener actualizadas las condiciones técnicas del mundo, es muy claro en lo que está sucediendo. Mira, por ejemplo, para definir una sede de unos Juegos Olímpicos de invierno, estamos hablando de que al 2050 se va a haber reducido en 50% las ciudades viables para el desarrollo de este tipo de competencia. Estamos hablando además que si se va a reducir a la mitad la cantidad de ciudades viables para este tipo de competencia, estamos hablando que cada vez vamos a ser más dependientes de químicos y de energía para la fabricación de nieve artificial. Estamos hablando además de que estamos de 34 millones de toneladas de hielo glaciar anual que se está derritiendo en el ritmo actual, ni siquiera considerando un incremento mayor de la temperatura producto del efecto invernadero. Por lo tanto, estamos hablando de una pérdida de pistas icónicas y alteración del paisaje histórico global para el desarrollo de este tipo de cosas. Por lo tanto, se esperaría que el Comité Olímpico Internacional tenga la capacidad de gestión, tenga la capacidad de análisis de realidad para definir las sedes futuras de unos Juegos Olímpicos que son maravillosos, son divinos. Ojalá que lo podamos sostener en el tiempo, pero para que eso suceda se tienen que generar otras condiciones y las condiciones están muy claras, la ciencia lo ha dicho, necesitamos reducir gases de efecto invernadero para sostener la vida en la superficie del planeta tal como la conocemos hoy día. Es muy difícil proyectar estos Juegos Olímpicos a largo plazo en las condiciones de emisiones de gases de efecto invernadero que estamos sosteniendo a nivel planetario. Rodrigo, investigando sobre este tema para poder hacer esta entrevista de hoy, nos encontramos con que poco se habla de ello, por ejemplo, en medios de comunicación. Hay pocos registros sobre estas preocupaciones de activistas ambientales, sobre los efectos que puede tener este tipo de prácticas ahí en unos juegos como estos. ¿A qué cree que se debe la poca falta de registro?
Mira, yo pienso, Andrés, que en general, en el contexto de todos los deportes que existen, los deportes de nieve han sido siempre los más exclusivos y los más acotados desde el punto de vista de la cantidad de deportistas que practican este tipo de deportes. Es decir, no son los deportes más populares a nivel global. Y no lo son justamente porque los ecosistemas de nieve, los ecosistemas de frío extremo, así como la Antártica o el Polo Norte, han sido ecosistemas que en general se ha estudiado poco, y todo lo que se ha estudiado no es del común conocimiento de la población global. Lo mismo sucede con los ecosistemas de montaña. Son ecosistemas más bien solitarios, más bien abandonados, y lo que se ha estudiado de ellos es poco conocido. Por lo tanto, el efecto que eso tiene en la población común, en los medios de comunicación, en la ciencia en general, son registros muy acotados de la realidad que hoy día enfrentan ese tipo de ecosistemas. Ahora, creo que efectivamente los Juegos Milano-Cortina 2026 han sido, por contraparte, una oportunidad para comprender mejor lo que sucede en este tipo de ecosistemas de frío extremo. Creo que en el caso de los países como Chile, donde yo habito, que tenemos la cordillera de los Andes que nos recorre varios miles de kilómetros de norte a sur, y que además concluyen en el ecosistema antártico, es una oportunidad para nosotros entender que aún tenemos condiciones privilegiadas, puesto que los efectos del cambio climático, en el caso nuestro, no han sido un impacto tan negativo ni rotundo en estos ecosistemas, sino que más bien se han expresado en sequías, que es otro tipo de fenómenos asociado a otro tipo de actividades humanas. Entonces, creo que allí hay una oportunidad a escala global para comprender mejor cuáles son los efectos directos, concretos, medibles en los ecosistemas fríos. Además, Andrés, y perdóname que me tome unos segunditos más, creo que la crisis que se está produciendo producto de los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026 tienen relación con la crisis global, la crisis geopolítica que está enfrentando el mundo, la incapacidad de los países agrupados todavía en Naciones Unidas para ponernos de acuerdo y dialogar de todos los aspectos amplios, variados, que significan la vida humana, los deportes, la actividad económica, etc. Creo que efectivamente, no sé, ayer nos enterábamos de que el gobierno de Estados Unidos había eliminado todas las categorías técnicas que se usaban para medir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ese tipo de configuraciones de las grandes potencias, el diálogo internacional que efectivamente está muy golpeado, muy a la defensiva, muy en retroceso, tienen efectos en este tipo de actividades como las deportivas, donde hay empresas petroleras auspiciando este tipo de deportes de invierno, cuando es una contradicción rotunda. Es inimaginable hasta ahora que una empresa petrolera causante, efectivamente, esto lo dice la ciencia, no lo digo solo yo, lo dice la ciencia, lo dice el IPCC, son los grandes causantes del incremento de la temperatura a nivel global. Sí, bien. Rodrigo Andrade, especialista en cambio climático y académico en gobernanza climática, gracias por acompañarnos a abordar este tema aquí en France 24. Encantado, Andrés, un gusto de seguir conversando con ustedes de estos temas de interés global. Muchas gracias. Así es, y a ustedes televidentes también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más. Quédense con nosotros.